Somos un canal cristiano donde creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que solo Jesús te ama. Quiero que busquemos en la Escritura esta noche, en Primera de Pedro 5, 8 y 9. Y dígalo conmigo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dígalo conmigo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en Santiago 4:7, léalo conmigo, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 11 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe que una de las preguntas que la gente se hizo en el pasado y se hace esta noche es: ¿qué es lo que está promoviendo las cosas que se ven, que ocurren a diario en nuestro mundo? Y estoy seguro que 2000 años atrás, cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, cuando la gente veía al imperio romano persiguiendo, matando y haciendo barbaridades con la iglesia, cuando se llevaban a los creyentes y los echaban a los leones, cuando los agarraban y los amarraban y los quemaban vivos en las hogueras, cuando los judíos se encontraban siendo perseguidos por el solo hecho de haberse convertido al evangelio, cuando veían la inmoralidad que había en los templos paganos, cuando veían la corrupción de homosexuales y lesbianas, veían: ¿qué estará promoviendo todo esto? Y me imagino que la gente que vivió en la Edad Media, en la noche de San Bartolomé, donde bajo la influencia de la Inquisición el sistema religioso mandó a matar a aquellos seguidores de Cristo que se llamaban hugonots, que estaban predicando el evangelio sano, y en aquella noche murieron más de 70,000 personas bajo la persecución severa. Se preguntaban: ¿por qué? ¿Y qué estará promoviendo todo esto? Y en el día de hoy, cuando vemos en el día de hoy, mis amados hermanos y amigos, lo que está ocurriendo en este momento, cuando contemplamos en este día y en esta hora tanto crimen que está ocurriendo, esa bomba que explotó allá en Oklahoma, más de 100 y pico de personas asesinadas por unos dementes, la gente se pregunta: ¿qué está promoviendo todo esto? Leía yo un artículo acerca de la prostitución infantil, donde las personas en Tailandia están vendiendo sus hijas al mercado de la prostitución por $150, $250, y las envían a Europa para ser vendidas en el mercado del trato de blancas y en Asia. Cuando algunos amigos míos estuvieron en la guerra de Vietnam, se preguntaban: ¿qué está promoviendo que un padre por $5 vendiera la virginidad de su hija? Y uno se pregunta, cuando uno ve en la guerra que está ocurriendo en Bosnia,
donde la gente se está matando por miles. En Ruanda, las muertes tan terribles que están habiendo. Y cuando uno llega aquí a Colombia y uno ve tanto secuestro y uno ve tanto crimen y ve tanta cosa y la gente matándose aquí y los otros matándose allá y gente que tiene mucho corrupto buscando cómo conseguir más plata, cómo conseguir más cosas, uno se pregunta y dice, ¿y qué está detrás de todo esto? ¿Qué está detrás de tanto hogar destruido? ¿Qué está detrás de tanta familia arruinada? ¿Qué está detrás de tanto joven drogadicto? ¿Qué está de tanta gente enferma de los nervios? ¿Qué está detrás de tanta confusión? Y cuando uno ve tanta confusión doctrinal de nuevas sectas que se levantan con doctrinas demoníacas proclamando mentiras y engaños, uno dice que está detrás de todo esto. Y yo quiero decirle en esta noche que esa pregunta es contestada claramente en la Biblia para los que saben lo que existe en el mundo espiritual. La Biblia dice, 2 de Corintios 2:11, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Porque no seamos engañados, dígalo conmigo, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso dice San Pablo en 2 de Corintios 2:11. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 dice, el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no crean y no les resplandezca la lumbre del Evangelio. Repita conmigo, el Dios de este siglo cegó los entendimientos. Y no hay que dudar de que el espíritu satánico se mueve. Por eso San Juan el apóstol en el capítulo 4 verso 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Dígalo conmigo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Mi hermano y amigo que me escucha en el día de hoy, hay paralelamente a este mundo que estamos aquí viviendo en Valledupar o en cualquier parte donde me escuchan a través de la radio, hay un mundo espiritual. Hay paralelamente a este lugar, hay paralelamente a este mundo material, hay un mundo espiritual junto a este mundo material, junto a este coliseo que se ve material, junto a este concreto, junto a este cuerpo físico. Junto a esto que vemos hay un mundo invisible, un mundo espiritual, donde se mueven fuerzas positivas y fuerzas negativas. Aquí se mueven los ángeles de Dios y aquí se mueven ángeles del diablo. Aquí se mueven espíritus demoníacos, como se mueve el Espíritu Santo también. Usted no puede ver esta noche el oxígeno, usted no puede ver el aire, pero el aire está aquí. Y la razón y la prueba más grande de que hay oxígeno aquí es que usted no está muerto, que usted está vivo. Usted no puede ver muchas cosas esta noche. Usted no puede ver el viento, pero usted ve lo que el viento se lleva y lo que el viento mueve. Usted puede ver cuando un árbol se mueve porque el viento lo mueve. Usted puede ver cuando el viento levanta el polvo. Usted puede ver cuando el viento levanta las hojas. Usted puede ver lo que hace el viento, aunque el viento no lo puede ver. Y las cosas que pasan en el mundo espiritual, uno las ve como resultados en este mundo material. Por ejemplo, las cosas negativas que están pasando en ese mundo espiritual se están viendo en este mundo material. Todos esos suicidios, ustedes vieron las otras noches la cantidad de personas que aquí vinieron a testificar hasta una noche que pensaban matar su familia, que pensaban matar su esposo, que pensaban matar su esposa, que pensaban suicidarse. Todo eso es lo que se ve como resultado de lo que está ocurriendo en ese mundo espiritual. Legiones de demonios, poderes satánicos del imperio de las tinieblas que están influenciando la mente de las personas. La Biblia habla de malicias espirituales, es decir, que se mueven en la esfera de la mente para poner pensamientos suicidas, para poner pensamientos inmorales e impuros, para tratar de controlar las personas.
Y ese movimiento que se ve de guerra, ese movimiento que se ve de asesinato, ese movimiento que se ve de pornografía, ese movimiento que se ve de odio, ese movimiento que se ve de corrupción en el mundo, es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Dice, porque en el último tiempo Satanás, sabiendo que le quedaría poco tiempo, descendería sobre los habitantes de la tierra con grande ira. Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Descendería sobre los habitantes de la tierra con grande ira. Descendería sobre los habitantes de la tierra con grande ira. Y lo que estamos viendo esta noche, lo que estamos viendo en esta noche, no es nada más que una invasión demoníaca sobre la tierra, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Satanás sabe que muy pronto se abrirán los cielos, las tumbas de los justos se abrirán y Cristo levantará su iglesia y ya comenzará el fin de su reinado de terror sobre la humanidad. ¿Sabe eso? ¿Y qué ha pasado? Está lanzando sus ejércitos, está lanzando sus últimos ataques, está lanzando sus últimas bombas sobre el mundo. Apocalipsis 12:12. Y el diablo en aquel tiempo descendería sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Mire las dos cosas que hay ahí. Descendería con grande ira. Eso es lo que estamos viendo, toda esta violencia, todos estos desajustes emocionales que tiene la gente, todos estos temores que hay en la gente, toda esta violencia que hay. Gente siendo secuestrada, gente siendo matada, gente matando. En muchas ocasiones matan gente que no son y otros que son, y se matan de parte y parte. La gente se está destruyendo unos a otros. A veces uno ve gente que uno pensaría que son la gente más seria, convertida en instrumentos del mismo diablo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que una persona que es tan seria de la noche a la mañana viola, ultraja, mata? Y a veces usted ve a la gente en las condiciones que menos usted espera, cometiendo barbaridades y cosas terribles. Y es porque los demonios se adueñan de la mente de esas personas. Hermano, la ira con la que está bajando el diablo sobre el mundo es terrible. Por eso usted ve que los crímenes que se están cometiendo en el día de hoy son barbáricos. Matan montones de gente, vuelan trenes, vuelan aviones, secuestran montones de gente. A veces individuos que están bajo la misma autoridad cometen abusos, son corruptos, matan, hacen, deshacen. ¿Cuál es el problema de México ahora mismo? ¿Quiénes son la gente que está matando más gente? Los mismos que están en el poder matándose uno a otro. Matan al candidato a la presidencia, matan al secretario del partido, aparecen jueces muertos y ellos mismos se están matando porque los demonios los tienen atados, los tienen ciegos, maridos matando mujeres, sus mujeres, hijos matando a los padres. El diablo ha descendido con grande ira sobre los habitantes de la tierra. Se ve. Claro, la gente está atormentada ahora mismo. La gente está ahora mismo en una condición terrible, pero una situación tremenda. Eso es lo primero que dice, que descendería con grande ira, con furia. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que lo motiva a descender con todos sus ejércitos sobre esta humanidad? Porque sabe que le queda poco tiempo. Es decir, el diablo sabe que se está cerrando el drama profético de la Biblia. Las profecías están cumplidas, ya todo está listo, ya todo está preparado, el escenario está ya ready, como dicen en inglés, ya está listo para que los cielos se abran, para que Cristo descienda a buscar su pueblo. Por eso el rapto de la iglesia en la venida de Cristo se le llama la bienaventurada esperanza. ¿Por qué? Porque en medio de tanto dolor, en medio de tanta lucha, en medio de tanto sufrimiento, los que somos salvos, los que nos hemos convertido de verdad, los que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo, estamos esperando, estamos ahí ansiosos, porque en un momento dado el telón se cerrará, el drama terminará, y nosotros los hijos de Dios seremos redimidos de este mundo infernal lleno de tanto dolor. Y los justos resucitarán y se verán cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de la Paz, el Cristo de la Gloria, que bajará para buscar a sus escogidos en esa hora final. Ese día está cercano, esa hora cuando la trompeta sonará, como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, versos 13 al 18, y dice: y nosotros los que vivimos no seremos delanteros a los que han muerto antes de nosotros, sino que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos nos levantaremos y seremos transformados en un abrir de ojos y seremos llevados a la presencia misma de Él. Santa la Bashen de la Bajaya, con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso en el día de hoy hay tanto ataque sobre la iglesia. Nosotros pensábamos que las persecuciones habían terminado cuando cayeron los imperios del comunismo en Europa, pero las persecuciones no han terminado. Jesús, a través de San Pablo, dice: todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Al diablo no le interesa a los borrachos, al diablo no le interesa a los traficantes a droga, al diablo no le interesa a los asesinos, al diablo no le interesa a los secuestradores, al diablo no le interesa a los políticos corruptos, al diablo no le interesa a los demás que están adulterando, dueños de prostíbulos, corruptos, mercaderes del terror. No le interesa a Satanás, los comerciantes deshonestos, los patronos abusadores. A eso los tiene en su mano, a eso los controla el diablo. Al diablo no le interesa a los violadores, al diablo no le interesa a las prostitutas, al diablo no le interesan los homosexuales, al diablo no le interesan las lesbianas, al diablo no le interesan los mentirosos, al diablo no le interesan los ladrones, al diablo no le interesan los difamadores, al diablo no le interesa a los cristianos hipócritas que no viven la vida, a la gente que canta coros, habla lengua y hacen corruptos actos de inmoralidad aunque están sentados en la iglesia. A esos no le molesta al diablo, con esos él no le interesa. ¿Por qué? Porque eso lo tiene controlado, eso lo tiene en su mano, eso lo tiene envuelto ya para llevárselo con él al lago de fuego y azufre. Eso ya están bajo su poder. Al que le interesa al diablo es al que no tiene en su mano, al que se le zafó de su mano, al que salió de ese dominio allá. Dice: bueno, pero yo me voy a ir atrás porque antes de yo ser evangélico yo no tenía tanta prueba y tanto dolor. Claro, si era un esclavo del diablo, si antes era un esclavo de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, antes no tenía ningún temor a Dios, antes era un esclavo del diablo. Y claro, si el diablo ya te tenía empaquetado, envuelto ya para llevarte con él para el infierno, pero te le zafaste. Un día vino Jesucristo, como esta niña de 10 años que hoy es la esposa de un pastor y sus 4 hermanas, y vinieron a Cristo cuando vieron el poder de Dios manifestarse en su madre paralítica. Vieron como siendo un vegetal, el Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos, la levantó a ella de esa cama en Cúcuta y se convirtieron en el Evangelio. Pero en ese momento que se convirtieron, se salieron de las manos del diablo. Salieron de la cárcel de Satanás. Y desde ese entonces estoy seguro que el diablo trabaja día y noche, le ataca el cuerpo, le ataca la mente, le ataca la finanza, le ataca a los hijos, le ataca a la familia, le ataca el hogar. ¿Cuál es el objetivo? Volverlos atrás para que pierdan la fe. Primer objetivo, que pierdan la fe, que pierdan la confianza, que se vuelvan atrás. Y si no, yo no voy a volver atrás. Eso es lo que tú tienes que decir. Yo no voy a perder mi fe, porque la fe mía puesta en Él vence al mundo, vence al diablo, vence a los atropellos, vence las mentiras del demonio, vence los dardos de fuego con el escudo de la fe. Se le ataca el diablo para destruir tu fe. Y el ataque satánico viene primero para destruir la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Un cristiano sin fe es como un avión que se le caen los motores. Un cristiano sin fe es como un estanque sin agua. Un cristiano sin fe es como un carro sin gasolina. Un cristiano sin fe es como un almacén sin nada que guardar adentro, vacío. Un cristiano sin fe es una persona derrotada, es una persona vencida. Y el diablo sabe que si derrota tu fe,
tú empiezas a caerte como el avión que se le caen los motores y las alas. El diablo sabe que si derrota tu fe, eres como el carro sin gasolina, no va para ningún lado. Sí, Señor, el diablo sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, porque donde no hay fe hay temor, donde no hay fe hay miedo, donde no hay fe hay desaliento, donde no hay fe hay pánico, donde no hay fe hay confusión, donde no hay fe hay turbación, y la gente que está sin fe está ciega espiritualmente. Se recuerdan al siervo del profeta Eliseo, aquel profeta del siervo del profeta Eliseo, que cuando vinieron los sirios, el profeta estaba viejito, y llegaron los sirios a la casa del profeta, porque hay gente que se molestan con el profeta, y allí había un gobierno que era el gobierno del rey de Siria, y el gobierno de Siria le molestaba grandemente al profeta, porque cada vez que él hablaba, todos sus planes maquiavélicos contra el pueblo de Israel se caían. ¿Y qué sucede? Que cuando el profeta está en su casa, ya viejito, le llega noticia al rey de Siria, dice: voy a invadir a Israel. Pero viene uno de los ayudantes del rey y le dice al rey de Siria: pero vamos primero a acabar con el profeta. ¿Te ves el principio de lo que estoy hablando? Antes de acabar con el político, había que acabar con el profeta. Esta noche, antes de yo venir para acá, prendí la televisión y ahí tenían unos cómicos ridiculizando a los evangélicos, ridiculizando a los pentecostales. ¿Por qué? Porque esto hay que atacar a esto, no hay que atacar a los borrachones, hay que atacar a esto. Entonces ahí tiene el diablo atacando la gente que tiene el poder de la palabra, la gente que tiene el poder de la verdad. Y el diablo está furioso hoy en Colombia. En Colombia están los demonios revueltos esta noche. ¿Sabe por qué? Porque ayer se firmó en la consumación de tantos años de lágrimas y sangre que se derramaron en este país. Ayer se firmó la ley de libertad religiosa en este país. Ya no somos cualquier cosa. Ahora los colombianos, no importa la fe que tengan, son solamente uno. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Antes había que respetar en este país una sola religión. Gracias a Dios y gracias a los hombres que Dios iluminó en el Congreso y al presidente Samper, ayer se firmó un decreto de la ley de libertad religiosa. Ya los evangélicos y los que no creen igual que otra religión que se instituyó son iguales ante la ley de este país. El diablo no puede estar contento. ¿Sabe por qué? Eso significa libertad para ganar almas, libertad para ganar vidas. ¡Ay, cabazo, lo jamaya! Y por años se oró, se ayunó, se pagó con sangre. Cientos de hermanos murieron en esa situación. Los muertos eran enterrados en los cementerios de los animales. Los hijos no podían, en un tiempo en Colombia, los hijos de los evangélicos no podían estudiar a menos que no negaran la fe cristiana. Pero hoy, en esta noche, por la oración del justo obrando eficazmente y por la fe que ha tenido este pueblo, hemos derrotado al diablo. Y el diablo no puede estar contento en esta noche, porque la gloria de Dios se comienza a mover sobre Colombia. Y ha llegado el momento que la fe se levante, el escudo de la fe, y este pueblo se levante y le diga al diablo: basta ya. Hemos pagado con sangre, hemos pagado con nuestros muertos, hemos pagado con sufrimiento, hemos pagado con lágrimas, pero hemos vencido por la fe en el Cristo de la gloria. Y ahora vamos hacia la conquista de miles de almas sedientas de la verdad, sedientas de algo más que una religión muerta, sin vida y sin poder, sedientas del poder de la resurrección, sedientas de liberación espiritual, sedientas de la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios en esta noche. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Dios de la gloria, mi alma alaba al Dios de la gloria, mi alma alaba al Dios de la gloria. Y yo me siento contento esta noche, porque en el 1969, cuando esta joven se convirtió con sus hermanas y su familia para ganarnos esas almas, tuvimos que pasar tribulación terrible. Esa campaña la dimos bajo fuego y persecución. El diablo se levantó con furia. Traían perros, la autoridad policial, influenciada por líderes religiosos del Estado, venían con perros para sacarnos del round point en Cúcuta. Tiraban piedras,
nos quitaron las bocinas para que no predicáramos y empezamos a predicar con megáfonos de cartón, pero entonces venía el Espíritu Santo y cogía la voz nuestra y la amplificaba, y a kilómetros oía la voz como voz de trueno en la palabra del Señor. 1969 teníamos que salir huyendo del culto en muchas ocasiones, o llegar al culto disfrazado para que no nos arrestaran, no por ser traficantes de drogas, no por ser asesinos, sino por ser predicadores de la palabra. Y llegábamos por la noche escondidos para evitar ser arrestados hasta que estábamos en la plataforma. Fuimos a un pueblito cerca de Cúcuta, donde tuvimos que salir huyendo porque por usar una bocina nos prohibieron y nos amenazaron con cárcel. Cerraron la salida del pueblo con tropas de la policía para capturar no a unos asesinos, no a unos criminales, sino para capturar a unos hombres cuyo delito era usar dos bocinas para predicar el evangelio de Jesucristo. Pero déjeme decirle, no me capturaron, porque tampoco me dio la gana de entregarme. Y le pasé como si fuera un hombre invisible en la cara de aquellos hombres allí, hasta que llegué a Cúcuta y seguí predicando. La persecución se incrementó de tal manera que tuvimos que huir a San Antonio del Táchira en Venezuela y escondernos, como dice la Biblia, entre tanto que pasa la ira un poco. Gente fue golpeada, apedreada, hubieron cosas terribles, pero esa campaña en Cúcuta dejó casi 30 iglesias fundadas, y de ese fruto esta noche hay la esposa de un pastor, sus hermanas, sus familiares, predicadores, evangelistas, líderes de concilio, predicando en Colombia la palabra, porque tuvimos fe. El diablo, a pesar de las piedras, el diablo, a pesar de la persecución, el diablo, a pesar de los ataques, no nos quitó la fe. Y él nos quitaron las bocinas y predicábamos sin bocina. Cogimos un cono de cartón y Dios cogió esa voz nuestra y se pararon varios pastores, uno aquí, otro aquí, otro aquí. Y yo decía el versículo y la palabra por aquí y ellos la repetían. Y el Espíritu Santo trajo un viento que cogía la voz, y a 2 kilómetros se escuchaba la voz del predicador llevando vida y llevando paz a la gente. Mi alma alaba al Dios de la gloria. Mi alma alaba al Señor. Tuvimos fe en la ciudad de Cali, Colombia. Un sacerdote, 1971, un sacerdote dijo: acaben a esta gente que están en el Parque de los Estudiantes, y mandó un escuadrón de policía. Nos rompieron a mi esposa y a mí la plataforma, nos rompieron, nos agarraron, desgarraron las luces eléctricas que habían, empezaron a darle con las culatas de los rifles a las personas que estaban oyendo. La esposa de un pastor, Gonzalo, que estaba allí, el hermano Gonzalo, le tiraron la esposa embarazada de 9 meses a la tierra, y amenazando darle con una culata de un rifle. Los ancianos los tiraron al piso por la orden de un líder religioso sin fe. Pero la gente que estaba parada allí con fe dijo: no vamos a parar, no nos va a destruir nadie. La campaña la dimos por encima de los atropellos, por encima de la persecución, y cuando la campaña terminó quedaron congregaciones enteras en Cali, Colombia, miles de personas convertidas al evangelio, porque tuvimos fe, la fe que vence al mundo, la fe que el diablo nos quiere destruir en medio de las pruebas, la fe que el diablo quiere destruir en medio de tu hogar, la fe que quiere el diablo destruir en medio de tu empresa económica, la fe que Satanás quiere destruir en tu vida. Y tú y yo no vamos a permitir que el arma que tenemos, el escudo de la fe, baje para abajo. Lo vamos a subir, y a medida que se acerque el tiempo del fin, lo vamos a tener en la mano y le vamos a decir a los dardos de fuego del maligno: no nos vencerá, porque la fe, la victoria que tenemos es la fe que tenemos en las promesas de Dios. Dios no nos abandonará, Dios no nos dejará, Dios no nos desechará. Mientras andemos, mientras caminemos, mientras nos tomemos de su mano, no habrá diablo, no habrá persecución, no habrá demonio, no habrá infierno que prevalezca, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y trató de destruir la fe de Job. Le mató las hijas, le destruyó las empresas económicas, le mató las hijas, le destruyó las empresas económicas, le reveló los amigos,
le reveló la esposa, le enfermó el cuerpo, hizo todo lo posible. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ajá. Eso es así, hermano. Lo enfermó, le mató las hijas, le destruyó las empresas económicas. Escuché bien claro. Y lo último que hizo fue que agarró la mente de doña Jopa. Y doña Jopa la cogió un demonio y empezó a usarla contra don Job para destruirle la fe. Y cuando el viejito estaba sin plata, sin amigos, sin familia, sin empresa, enfermo, la vieja vino y le dijo: oye, Jopito, ya tú no vales nada, viejo, acabas de morirte. Qué estímulo, ¿ah? Que la esposa de uno se pare al lado de uno en el momento más difícil y diga: viejo, muérete ya, que tú no vales nada. Aunque me mate Dios, yo en Él confiaré. Eso es lo más que mata al diablo, hermano. Cosa que más molesta al diablo que ver una persona que, aunque el mundo se le cae encima, se le levanta la familia en contra, se le levanta el pueblo en contra, se quedan sin un centavo, se quedan sin plata, se quedan enfermos, se quedan cojos, se quedan mancos, se quedan y se quedan con todo en contra de ellos, y dicen: no, si mi alma vale más que toda esta basura que hay aquí, yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir mirándome a Cristo, no hay diablo que me derrote, no hay diablo que me quite esta victoria. Así que el objetivo de esta batalla es quitarnos la fe. El objetivo de esta batalla es quitarnos la fe. Pero esta noche tú vas a tener fe. Tú vas a tener fe que Dios no puede mentir. Tú vas a tener fe que más allá de toda esta prueba, que más allá de toda esta lucha, tú vas a ver la gloria de tu Dios en forma sobrenatural y vas a ver la manifestación de la victoria en aquel día final. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Número 2. Satanás quiere a través de esta lucha, rebelarnos contra Dios y opacar la imagen de Dios. Uno de los objetivos en la guerra espiritual de Satanás es opacar, distorsionar la imagen de Dios. Escúchelo bien claro, y rebelarnos contra Dios. En la lucha que Job tenía, todo el tiempo Satanás trabajaba, todo el tiempo Satanás operaba con el objetivo total de hacerle ver a Job: todo esto que va pasando por serle fiel a Dios, todo esto es Dios que lo está haciendo, todo esto es Dios que te quiere destruir, todo esto es Dios que te ha desechado, todo esto es Dios que te ha abandonado. Por eso es que cuando Job dice, aunque me matara Dios, yo en Él confiaré, yo en Él esperaré, que es lo mismo, es porque Job no conocía el mundo espiritual. Job no entendía que había una lucha entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. Job no entendía que era el diablo el que estaba bregando. Para la mente de Job, el que mató a las hijas de él fue Dios. Para la mente de Job, el que lo arruinó económicamente fue Dios. Para la mente de Job, el que le reveló la mujer y los amigos, y el que lo dejó lo enfermo era Dios. Pero mire la fe que tan grande y la visión y el concepto tan noble que tiene Job de Dios, que a pesar de que él cree que es Dios el que lo arruinó físicamente, a pesar de que él cree que es Dios el que le ha quitado la familia, el que piensa todo eso malo ha venido de Dios, dice: si Dios lo hizo, si Dios me quitó las hijas, si Dios me quitó la salud, mire, aunque no es Dios que lo está haciendo, pero él tiene un concepto tan alto que el diablo no lo puede revelar contra Dios, que él dice: bueno, si fuera así, si Dios me quitó todo esto, si Dios me dejó sin plata, si Dios me dejó sin empresa, si Dios me dejó sin hija, si Dios me dejó sin amigos, si Dios me quitó, dejó que la esposa se rebelara, si Dios me dejó enfermo, si todo esto ha pasado,
pues Dios sabrá lo que está haciendo. Yo no voy a ponerme a contender con Dios. Yo sigo amándolo, yo sigo creyendo que Él me ama, yo sigo creyendo que Él está conmigo, yo sigo creyendo que Él tiene algún propósito en mi vida que yo no comprendo, que yo no entiendo. Eso revela la grandeza de Job. Eso revela la grandeza de Job, que aun cuando él está convencido, porque él no entiende esto del mundo espiritual, aun cuando él está convencido que es el Dios de lo alto el que le ha traído toda esta calamidad, óyelo bien claro esta noche, él no se revela contra Dios, él alaba a Dios, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y aunque me matara, yo en Él confiaré, yo en Él esperaré. Así que esa es la lucha. Si el diablo te revela contra Dios, si el diablo te hace creer que Dios no te ama, si el diablo te hace creer que Dios no es tu amigo, tú perdiste la fe, tú perdiste el deseo de luchar, tú perdiste la razón de estar aquí. Y esa es la lucha que tiene el cristiano hasta que muere. Todos los días el demonio te va a estar diciendo: Dios quiere lo peor para ti. ¿No se recuerdan a Adán y Eva? Cuando la serpiente le habló, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Le dijo: con que Dios os ha dicho. Se puso en tela de juicio el bienestar que Dios tenía para ellos dos, y lo que le dijo fue: Dios no quiere lo mejor para ustedes. Hermano, ¿cómo vamos a dudar de Dios? Si dice la Biblia en 1 Juan 4:8 que Dios es amor, Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo vamos a dudar de Dios cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna? Si dice que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Dios te ama a ti esta noche, Dios te quiere, Dios quiere lo mejor para ti. Dice que seamos prosperados en todas las cosas, alma, cuerpo y espíritu. Dios quiere bendición para ti, el diablo quiere maldición para ti. Dios quiere victoria para ti, el diablo quiere derrota para ti. Y cuando Dios nos mete un cantazo, cuando Dios nos da un azote, Dios lo hace para que nos levantemos, para que nos corrijamos. Hay veces que nosotros necesitamos pasar por el molino. Mire, hermano, 1969, yo fui a la ciudad de Neiva y conocí a un hermano allí que se había convertido. Fue el único que me hospedó. Él había sido hijo de millonarios en Neiva. Se llamaba el hermano Manuel Durán. Y Manuel Durán fue el único que me hospedó. Vivía en una casa de paredes de adobe, techo de paja, sus hijos pasando hambre, pero todo convertido al Señor. Y yo me preguntaba: Señor, ¿por qué si este hombre era rico, se convierte al Evangelio y lo pierde todo? Estoy grande. Era millonario, tenía arrozales en el Huila, y cuando aquel hombre se convierte al Evangelio, perdió los arrozales, perdió la familia se rebeló y estaba viviendo en una miseria terrible. Y yo decía: Dios mío, ¿por qué tú, siendo tan grande, has permitido esto? Pero empecé a ver a Manuel y me le quedaba mirando a Manuel. ¿Y sabe lo que yo veía en Manuel? Que la vida de aristócrata que tenía, de las familias más renombradas en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, lo hacían un soberbio. Y era tan orgulloso que tarde o temprano la soberbia que él tenía, la arrogancia por ser de sangre azul, lo iba a llevar al infierno. Y Cristo tuvo que salvarlo, pero Cristo quería quitarle la sangre azul y ponerle la sangre roja del Calvario en su vida. Y la única manera que Dios tenía para quitarle eso era haciéndolo pasar por el polvo. Manuel no sentía compasión por los pobres. Era un aristócrata que tenía miles de acres de arroz y eran dueños en parte de un gran arroz que se fabrica aquí en este país. Y él era un soberbio, no tenía compasión por la gente. Él no sabía lo que era el hambre, él no sabía lo que era pasar por el sufrimiento. Pero cuando se convierte al Evangelio, Cristo salva su alma. Pero le dice: Manuel, te voy a sacar el orgullito que tienes. Y lo primero que fue a pasar. Y cuando llega Jorge Rasky, Manuel está viviendo en una casa de paredes de adobe, techo de paja. No sabían lo que era comer una pedacito de carne, no sabían lo que era unos espaguetis con salsa de tomate. Y yo dije: a esta casa que yo vine, aquí no hay nada, aquí voy a pasar hambre. Y lo primero que me pasó a mí, que cuando entré a la casa al día siguiente, por la ventana del cuarto me robaron el pantalón con todo el dinero que yo tenía. Gracias a Dios que tenía otro pantalón, ¿verdad? Y en las noticias en el Huila decían: predicador evangélico, le roban el pantalón.
Y yo le dije al periodista, mira, aclara que yo tengo otro par de pantalones, yo no ando en pantaloncillo por ahí. Y aclara que fue que me lo robaron por la ventana y me llevaron todo el dinero y me quedé sin un centavo. Entonces la maldición me cayó a mí, la macacoca me dejó a mí también. Dije, pero aquí hay un Dios poderoso. Había un pastor de la Asamblea de Dios que se llamaba Gonzalo Quintero, que era más flaco que Azarías Silva, parecía un espagueti. La mujer flaca, los hijos muertos de hambre, en una iglesita sin templo, sin nada. Y cuando empezó la campaña, nadie me quiso ayudar. Y aquel hombre, yo le dije, vete a Bogotá a ver si te regalan algún dinero para que construyas una enramada, porque cuando esta campaña termine tendrás miles de personas convertidas al Evangelio. Y empezamos la campaña sin un centavo, empezamos la campaña sin nada. Hermano, cuando la campaña terminó, más de 20,000 personas estaban oyendo el mensaje del Evangelio, miles se habían convertido. Óigame, y yo descubrí algo, que el amor de Dios no solamente se manifiesta cuando Dios nos hace millonarios. A veces para enriquecerte, Dios tiene que empobrecerte para que tu alma se enriquezca. Y Manuel Durán Manrique, luego Dios lo fue levantando, y lo último que oí es que está lleno de plata ahora mismo. Pero el Dios de la gloria le sacó el orgullito, le sacó la soberbia, y aquel humilde pastor que parecía un espagueti de flaco, llegó a ser el pastor bastante gordito, llegó a ser uno de los mejores presidentes supervisores de las Asambleas de Dios en toda la República de Colombia. Y la iglesia llegó por mucho tiempo a ser la más grande en todo Colombia. Pero hermano, hay cosas que uno no entiende, hay valles que uno pasa, y el diablo le dice, Dios no te ama porque pasaste por esto, Dios no te ama porque pasaste por esto. Yo me recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio, y yo era pastor en un pueblo llamado Junco, y Dios me dijo, yo no te quiero aquí pastoreando. Yo dije, aquí me voy a quedar, y Dios me dijo, no te quiero aquí, y me hubo un accidente terrible, y yo pensando en la seguridad económica, quería quedarme en ese pueblo, pero entonces vino un accidente, y la plata se me hizo agua, empecé a verme en una miseria tan terrible, y yo me preguntaba por qué Dios ha permitido esto. Y en esa miseria Dios me habló y me dijo, lo he permitido porque no te quiero aquí, porque tienes una encomienda de ir por el mundo entero a predicar mi palabra, y aquí te vas a morir, y como no me oyes mi voz en otra forma, te he quitado todo para que entiendas que yo soy quien te mando, soy quien te envío, soy quien te hablo. Hay veces que no entendemos lo que Dios habla, hermano. Hay veces que tenemos que ver que nuestros hijos, para que no se pierdan, a veces Dios se los lleva. Dale gracias a Dios si se llevó a tu papá. Dale gracias a Dios si se llevó a tu marido. Dale gracias a Dios si se llevó a tu hijo. Mejor es que Dios se lleve a alguien por el amor antes que se pierda aquí abajo en este planeta. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Las tragedias, dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dios obrará para bien lo que el diablo use para destruirte, lo que el diablo use para arruinarte, porque cuando Dios nos deja que venga algo terrible, Dios lo usa para nuestro bien. En esta noche el diablo quisiera hacerte creer que Dios no te ama, que Dios no te quiere, pero yo te digo esta noche, aunque el diablo te diga que Dios no te ama, aunque el diablo te diga que Dios no está a tu lado, es un padre de mentira. Dios te ama, Dios está a tu lado, Él está aquí esta noche para darte victoria, para darte triunfo, para darte victoria en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te da victoria sobre el diablo. Lo que Dios hace no lo hace para destruir a uno. Nada que Dios haga hace para destruir a uno. Aún lo que Dios haga que parezca negativo lo hace para edificar a uno, para guardar a uno, para bendecir a uno. Lo que el diablo hace lo hace para destruir a uno. Dios no atormenta la mente de nadie. Dios no atormenta el cuerpo de nadie. Dios lo que hace es bendecirte. Y aún cuando te da un cantazo, te da un palo, te da un castigo, lo hace porque te ama. Porque dice Hebreos capítulo 12 que el Padre al Hijo que ama lo disciplina. En esta noche Dios te ama y tú tienes que conocer ese concepto divino. No creerle más la mentira al diablo, no creerle más la mentira a los demonios y decir, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me ama porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, yo sé que Dios me ama y esta noche me voy a convertir a Él, esta noche voy a confesar mis pecados. Mire que hay gente que si Dios los fuera a juzgar por lo que están haciendo, Dios los mataría. Mire, una de las cosas más terribles que le pasa a mucha gente es que cuando están en el Evangelio piensan que la razón de que hagan algo malo, no caen muertos, es porque Dios no es poderoso.
Hermano, si Dios quisiera matar a gente que anda haciendo adulterio, gente que anda haciendo trampas, gente que anda haciendo cosas horribles detrás del Evangelio, si Dios quisiera hacerlo, dejabas muerto como dejó a Ananías y Zafira. Pero Dios en su amor a veces deja que la gente siga y siga y siga y siga, esperando a ver si en un momento dado reconocen su pecado, esperando a ver si en un momento dado aceptan su condición y vienen a los pies de Él a pedir perdón para Él sanarlos, para Él restituirlos, para Él levantarlos de esa condición. Y esta noche los brazos de Cristo están abiertos aquí, y esta noche los brazos del Señor están abiertos aquí, y Él dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, hijos míos, porque hoy te doy salvación, hoy estoy aquí para perdonar tus pecados, dice el Señor. Por eso esta noche le pido al público que se levante, se ponga en pie, se levante, se ponga en pie. Gloria a Dios. Baje sus rostros. Y después que yo termine de orar esta noche, cada uno de ustedes Somos un canal cristiano donde creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que solo Jesús te ama.